Bueno, me gustaría leer con ustedes en el Evangelio de Juan y el capítulo 3. Juan y el capítulo 3, por favor. El Evangelio de Juan y el capítulo 3. Ahora bien, creo que fue anoche o el otro día que un hermano en la salida después de la predicación me estaba comentando sobre la conversión de un señor. Y él dijo que ese señor estaba muy triste, estaba pensando lamentablemente en suicidarse por un divorcio que estaba sufriendo, y de hecho estaba en ese camino. Y él, pensando que nadie le amaba o le quería, estaba en su coche yendo a un destino para quitarse la vida. Pero resulta que pasó por una carpa que estaba armada, donde estaban predicando la palabra de Dios. Entonces optó por asistir y pudo escuchar la palabra y el mensaje del amor de Dios por los pecadores, y pudo confiar en Cristo y fue salvo. Entonces, escuchando esa historia del amor de Dios y pensando también que hoy es el día del amor y la amistad, pensé en hablarles o intentar hablarles hoy acerca del amor de Dios. Hay varios versículos que hablan del amor de Dios, pero vamos a leer este aquí que es muy conocido, es Juan 3:16. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A mí me gusta leer los versículos dos veces para que podamos captar lo que Dios nos esté diciendo. Entonces dice otra vez: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si hoy usted está pensando en el amor, por ser el día 14 de febrero. A lo mejor uno está pensando en su esposo o su esposa, o en sus hijos. Tal vez usted hoy mandó mensajes a sus seres queridos para expresar su amor, o a lo mejor compró un regalo. Los hombres o los escritores a lo largo de la historia han intentado escribir acerca del amor de Dios. Por ejemplo, hay un himno en este himnario que dice en una estrofa: el amor de Dios al mundo, describirlo, ¿quién podrá? Libros nunca alcanzarían, ni palabras bastarán. Este amor es sin medida, vasto, inmenso como el mar. Dios envió a su Hijo amado a morir en mi lugar. Los hombres han intentado escribir o describir el amor de Dios, que es sin medida, es inmenso, es insondable. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es ver tal vez 3 descripciones del amor de Dios. En primer lugar, quiero ver que el amor de Dios es innegable. Innegable. Y lo que quiero decir es eso, es que Dios mostró su amor. Dice eso en Romanos capítulo 5. Dios demostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor. Uno podría decir, pues, no siento que Dios me ame. O uno
podría decir, pues Dios no me quiere. Eso no es cierto. Dios ama al pecador y mostró su amor. Y está escrito en su palabra que Dios ama al pecador. Y Dios muestra su amor. No es solamente palabras o de los labios para afuera, sino que Dios mostró su amor cuando Él envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, podemos estar bien seguros de que Dios nos ame, porque Dios mostró su amor. El día de hoy, por ejemplo, muchos están mostrando su amor. Yo leí en internet, investigué rápidamente y se estimaba o calculaba que solamente en Estados Unidos, que este año, en el Día del Amor y la Amistad, las personas iban a gastar 29 mil millones de dólares. 29 mil de millones de dólares, que vienen siendo más de $200 cada persona. Se gasta ese dinero muchas veces en flores, dulces, chocolates, anillos. Pues mi esposo prefiere zapatos, cosas así, ¿verdad? Pero fíjese que cuando Dios mostró su amor, dio algo de mucho más valor, algo sin poder calcular el valor, algo infinito. O sea, dio a su propio Hijo y lo envió a la cruz. Entonces, el primer punto es que el amor de Dios es innegable, porque Dios mostró su amor. Entonces, no solo es innegable, pero el amor de Dios es inmerecido. Por lo general, entre una pareja, pues uno ama a la otra persona por ciertas características, ¿verdad? No le voy a preguntar y no me pregunten tampoco, por favor. Pero si usted le pregunta al marido, al esposo, ¿por qué amas a tu esposa? Debería poder decir, pues, algunas razones por las que ama a su esposa y viceversa, ¿verdad? O sea, hay algo de atracción, hay características, hay muchas razones por amar a la otra persona. Por ejemplo, los papás amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, pero también hay muchas otras razones por las que amamos o queremos a nuestros hijos. Pero una pregunta, ¿por qué nos ama Dios? Hemos dicho que sí nos ama porque la Biblia lo dice que mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice aquí en este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está por escrito que nos ama, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la realidad es que no hay nada en nosotros que pueda ocasionar que Dios nos ame. ¿No ve que Dios ama la justicia? Hay un texto en el libro de Hebreos y está hablando acerca del Señor Jesucristo. Se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 9, que dice que has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Hablando de Cristo, que es el Hijo de Dios. Tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Dios ama la justicia. Dios ama la santidad. Dios ama lo perfecto. Pero la justicia, la santidad.
Y la Biblia dice acerca de nosotros que somos pecadores. De hecho, dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. La Biblia declara que todos somos pecadores. Entonces, Dios no tiene por qué amarnos, porque Él ama la justicia. También, Dios no ama lo que nosotros amamos. A veces, por ejemplo, amamos a una persona porque esa persona ama lo que nosotros amamos. O sea, tiene los gustos que también nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué amamos nosotros? Aunque tal vez no lo queramos reconocer, la Biblia dice que amamos las tinieblas. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 está hablando con Nicodemo. Más adelante en ese pasaje dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La verdad es que amamos las tinieblas o amamos el pecado. Queremos el pecado. Consentimos el pecado. Es lo que nos gusta, es lo que amamos. Entonces, ¿por qué es que Dios nos ama si nosotros amamos las tinieblas y Dios ama la justicia, ama la santidad? Es inexplicable. Es inmerecido. Y hay otro detalle también. Muchas veces personas decimos, pues yo amo a Dios. A mi Padre Dios, y yo lo amo, yo lo quiero mucho. Pero a la verdad no amamos a Dios. Y Juan, el mismo autor, él escribe una carta más adelante, su primera carta, y él dice en esa carta, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces, no merecemos el amor de Dios. Entonces, podemos apreciar cuán increíble es este amor que Dios muestra para con nosotros. Porque número uno, no lo merecemos. No lo merecemos. No podemos merecerlo. No podemos hacer algo para que Dios nos ame. Él sencillamente escoge amarnos. Entonces, Él nos ama. Pero quiero pensar también en el amor de Dios y cómo es incomprensible. O sea, no podemos lograr comprender la grandeza del amor de Dios, lo insondable que es su amor. O sea que es sin medidas, es inmedible, es infinito. Por ejemplo, si alguien le preguntara a usted, ¿cómo se puede medir el amor? ¿Cómo medimos el amor? Es una buena pregunta, ¿verdad? O sea, no podemos sacar la cinta para medir el amor. No podemos vaciar el amor en una taza o algo para medirlo. ¿Cómo se mide el amor? El Señor Jesucristo dijo estas palabras. Nadie tiene mayor amor
que uno ponga su vida por sus amigos. Fíjense en estas palabras. No hay mayor. Entonces Cristo está midiendo, está describiendo cómo se mide el amor. Y Él dice, no hay mayor. El mayor amor que se puede ver es cuando uno pone su vida o entrega su vida, da su vida por sus amigos. Pero nosotros no somos amigos de Dios. De hecho, la Biblia en Romanos capítulo 5 nos describe como sus enemigos, que nuestro pecado ha ocasionado enemistad entre Dios y nosotros. Somos sus enemigos. Pero usted sabe que también Cristo enseñó que uno debería amar a sus enemigos. Y Cristo, cuando Él entregó, cuando Él dio su vida en la cruz, Él estaba mostrando su amor. Él puso su vida y Él mostró el mayor amor que haya. No hay mayor amor. Estaba leyendo un folleto que publicamos, que un hermano escribió, que, bueno, su título es Todo lo hizo por amor. Lo puede buscar en internet por si le interesa, o se lo puedo pasar también, para que lo pueda leer todo. Le voy a decir nada más una porción. Había una familia y lamentablemente la señora falleció. El señor, pues un día tuvo que salir de la casa y dejó sus hijos encargados a su hija mayor. Cuando él estaba afuera, se encendió la casa y la muchacha hizo todo lo posible por sacar a sus hermanitos. Pero cuando estaba sacando a una de esa casa encendida, que de repente la pequeña recordó que había dejado su peluche ahí en la casa y soltando la mano de su hermana, regresó a la casa y entró. Y la muchacha fue a buscarla. Y sin entrar en los detalles, logró salvarle la vida a ella, pero perdió la suya. Y cuando la hermana mayor estaba encima protegiendo a su hermana, le dijo, no temas, yo te amo, yo te quiero. Dice el autor que años después, que entrevistaron a la pequeña, que ya no era tan pequeña, y dijo lo siguiente, no recuerdo los detalles de lo que pasó, pero de algo estoy segura. Mi hermana murió por mí y todo lo que hizo, lo hizo por amor. Mi hermana murió por mí y todo lo que hizo por amor. Fíjese en el amor de Dios por nosotros. Nosotros merecemos su juicio, su castigo. Merecemos la condenación porque lo hemos ofendido, somos pecadores. Pero Él nos amó tanto, no quiso que se perdiéramos en el infierno para toda la eternidad, así que envió a su propio Hijo. ¿No amaba a su Hijo? Claro que sí. La Biblia lo dice que el Padre ama al Hijo y todo lo ha entregado en su mano. No es que Dios no amara a su Hijo, claro que amaba a su Hijo, pero nos amaba de tal forma, como dice aquí, de tal manera que envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Y fíjese en este texto para terminar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Escucha la respuesta.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, fíjese que ese mensaje es para todos, que Dios envió a su Hijo al mundo, para que todos, o sea, para que usted y yo podemos creer en Cristo, es decir, poner nuestra fe en Cristo. ¿En qué está confiando uno? ¿En qué está confiando usted para su salvación? Fíjese que Dios ya lo ha hecho todo, porque envió a su Hijo a morir en lugar de uno. Él nos amó tanto que envió a su Hijo para tomar nuestro lugar. Y ahora Él dice, si uno confía en Cristo, si uno cree en Cristo, nunca se va a perder, nunca va a ir a la condenación, sino que tiene vida eterna. Yo no sé si usted haya recibido un regalo el día de hoy, sean chocolates, peluches, flores, zapatos, pero puede recibir el mayor regalo, que es la salvación, que proviene de un Dios que lo ama tanto, que ha enviado a su propio Hijo a morir en la cruz, a sufrir en la cruz por nuestros pecados por uno. Y ahora le está ofreciendo ese regalo. Si usted recibió un regalo hoy, ¿qué tenía que hacer? Aceptarlo, ¿verdad? Un muchacho llegó a la casa ayer con flores y chocolate. Y su esposa, ¿qué hizo? Recibió las flores y chocolates, o el chocolate. No lo rechazó, sencillamente lo aceptó. Y es lo mismo, que Dios por su amor está ofreciendo la salvación, la vida eterna en Cristo. Y está esperando que usted pueda recibir por fe al Señor Jesucristo para tener su salvación, para tener el perdón de pecados, para ser salvo. Entonces cito el texto una vez más para dejarlo pensando en el amor de Dios y el amor de Cristo. Porque de tal manera, esas palabras tal manera, como que no pueden describir, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu amor, que es innegable. Es cierto que tú nos amas porque tu palabra lo dice y hemos visto la demostración en la cruz cuando enviaste a tu Hijo. Confesamos que tu amor es inmerecido, no lo merecemos, porque somos pecadores, somos indignos de tu amor. Tu amor es incomprensible. Nunca podemos llegar a comprender por qué nos amaste y cuán grande e insondable es el amor de Cristo. Pero te damos las gracias que Él nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y te suplicamos que personas hoy puedan apropiarse de ese regalo, que puedan confiar en Cristo y que puedan ser salvos. Te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.